todo caso al final de la clase, el que se quiera quedar un ratito, lo busco específicamente y te digo, pero está en la parte de simplex, digamos, en la unidad de simplex. Así que lo tenés disponible. Sepan que está disponible. Bien. Gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Buenísimo, entonces arrancamos. Vamos a ver la clase de hoy, el método simplex, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos estudiando un problema de programación lineal que se trataba de nuestro amigo consultor independiente, que tenía que dedicarle horas a 2 clientes y tenía que especificar, digamos, tenía que definir o determinar cuántas horas le iba a dedicar a cada cliente en la semana. Entonces, después de discutir mucho sobre este problema, terminamos encontrando un modelo que resolvía, o que representaba, mejor dicho, esta situación, a través de 2 variables, que eran x1 y x2, la cantidad de horas dedicadas al cliente 1 en la semana, y x2, lo mismo, pero para el cliente 2. Teníamos una función objetivo que era, digamos, la función que queríamos maximizar, a la que le queríamos encontrar el máximo valor posible, a partir de encontrar inteligentemente los valores de x1 y x2. Entonces, si 40 pesos le ganaba cada hora del cliente 1, esta cuenta me daba cuánto ganaba por ese cliente en total en la semana, esta cuenta me daba el total por los 2 clientes en la semana. Después decíamos, había una cantidad máxima de horas a la semana que trabajaba, una cantidad máxima que le podía dedicar al cliente 2, y una cantidad de insumo que utilizaba que no podía superar las 960 unidades que tenía durante la semana disponible. A su vez tenía a x1 y x2 como variables mayores o iguales que 0, esa era una restricción de no negatividad que iba en todos los programas lineales. ¿De acuerdo? Bueno. Vimos también que podíamos construir un modelo equivalente a partir de agregar las variables de holgura. Entonces, este modelo estaba en la forma explícita, ¿sí? Y es un problema de máximo canónico. Eso también lo hablamos. O sea, es un problema de maximización, donde todas sus restricciones son de menor o igual, ¿sí? Y el modelo equivalente, decimos que está en su forma estándar, porque es un problema, puede ser de máximo o de mínimo, pero lo principal para que sea de estándar, esté en su forma estándar, es que todas las restricciones están dadas como igualdad, ¿sí? Como ecuaciones. Bien, vimos el método gráfico, fuimos apilando los distintos semiplanos que formaba cada restricción y nos quedaba una región factible, y dentro de esa región factible generamos esa línea roja que era una de las posibles funciones objetivo, ¿sí? Pero era paramétrico esto, o sea, había que definir cuál era el valor de z que queríamos usar, y en función de ese valor de z, aparecía una recta en un lugar o en otro, ¿sí? Vimos que a medida que aumentaba z, tenía un desplazamiento en un sentido dado, entonces desplazamos esa recta en el sentido de optimalidad, y cuando llegamos al último punto, que podemos tocar de la región factible, entonces decíamos, esa es la solución óptima, y listo. Y luego era cuestión de identificar cuáles eran las componentes x1 y x2, ¿sí? A través de resolver algún sistema de ecuaciones lineales de las 2 restricciones que pudieran determinar ese vértice. Después empezamos a hacer un análisis de cuáles eran estas soluciones que teníamos acá, y metimos un concepto adicional que fue el de la solución posible básica. ¿Se acuerdan? Solución posible básica era cuando tenía al menos n menos m variables nulas. N es la cantidad de variables, m es la cantidad de restricciones. Entonces, en este problema yo tengo 5 variables y 3 restricciones, por lo cual n menos m es 5 menos 3, que es 2. Entonces, toda solución posible básica
donde yo tengo al menos dos variables que son nulas, entonces esa repito, toda solución posible donde tengo al menos dos variables que son nulas es solución posible básica. ¿Sí? O sea, toda solución posible es que está en la región factible. Si dentro de esa solución, que como vimos en el modelo, acá en la forma estándar, teníamos 5 variables, si al menos 2 de esas variables son nulas, entonces esa solución resulta ser una solución posible básica, es lo que llamamos solución posible básica. Resulta que estas soluciones posibles básicas tienen una característica que es que están en los vértices de nuestro polígono de soluciones, ¿sí? Y más general aún, cuando tenemos, por ejemplo, en 3 dimensiones, es un polígono en vez de un polígono, y también las soluciones posibles básicas van a estar en los vértices del poliedro, ¿sí? Y con más dimensiones ocurre lo mismo. Entonces, siempre que sea una solución posible básica, sabemos que si hiciéramos un gráfico estaría en un vértice. ¿De acuerdo? Y nosotros intuitivamente acá, con el método gráfico, ya nos dábamos cuenta de que al buscar mover la función objetivo, desplazándola en el sentido de optimalidad, cuando nosotros la llevábamos al límite máximo dentro de la región factible, donde los puntos cumplen con todas las restricciones, necesariamente, ¿sí?, el último punto que cumpla con todas las restricciones y sea digamos, el último punto que pueda tocar, siguiendo este procedimiento, va a ser un vértice normalmente, o va a ser uno de los lados del polígono, en este caso. ¿De acuerdo? O sea, si esta función roja hubiese estado un poco más inclinada hacia este lado, ¿sí?, al desplazarlo hubiera tocado este punto y todos los que están al medio, lo cual sería un caso particular, que se llama problema de múltiples soluciones. Y la otra situación es que, naturalmente, si lo voy desplazando y no es paralelo a uno de los lados, entonces siempre el último punto que puedo terminar tocando sin salirme de la región factible va a ser un vértice. Entonces eso intuitivamente nos damos cuenta. La cuestión es que, bueno, si es un vértice, o si son los dos vértices y los puntos intermedios, nos damos cuenta entonces que una buena política para intentar resolver este problema sería directamente ir buscando cuál es el z en los diferentes vértices, ¿sí?, y el que tenga el mejor z es el punto que deberíamos elegir. Lo que pasa es que un poliedro, según la cantidad de restricciones y según la cantidad de variables, podría generar una explosión combinatoria, o sea, la cantidad de combinaciones que se pueden dar de vértices distintos puede ser muy grande. Entonces, si bien esto de que explorar los vértices ya, digamos, sería una estrategia para resolverlo, sigue siendo una estrategia ineficiente, porque aún así, digamos, nosotros acá en el gráfico sabemos que hay infinita cantidad de soluciones, porque cada puntito acá verde es una solución posible que podríamos tener que explorar. Sabiendo que la solución óptima va a estar en algún vértice, ¿sí?, que algún vértice va a ser solución óptima, entonces nosotros podemos demostrar que la cantidad de vértices que hay en cualquier región factible es un número acotado. Entonces, si es un número acotado, entonces ya no es una cantidad infinita que habría que explorar, sino que es un número, digamos, limitado, es un número acotado, es un número más chico. Ahora, así todo, explorarlos a todas esas combinaciones sigue siendo una cantidad, digamos, muy grande, no en este problema, pero en muchos problemas sí. Entonces, la estrategia va a ser, ¿sí?, buscar a través de los puntos extremos hasta encontrar el óptimo, pero buscarlo siguiendo alguna regla que de alguna manera me evite explorar, ¿sí?, tantos puntos inconvenientes como sea posible. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un sistema que va a ir explorando estos puntos extremos, que sabemos algebraicamente son soluciones factibles básicas, los vamos a ir explorando,
Pero siempre, cada nuevo punto que vamos a explorar es uno que es mejor, está más cerca del óptimo que el anterior. Entonces, hay muchos puntos que no son convenientes, que los vamos dejando atrás y no los vamos a explorar nunca, porque siempre que estamos parados en un punto extremo, cuando nos movemos al siguiente, siempre vamos a estar eligiendo uno que sea mejor que el que teníamos. De esta manera, la búsqueda, digamos que tiene una guía que me permite ser más eficiente en el sentido de qué puntos extremos voy a ir explorando y qué puntos extremos descarto para no volver atrás a explorar. Entonces el método simplex nos va a ayudar a hacer esto, ¿sí? Por eso es muy importante recordar este concepto de que es una solución factible básica o solución posible básica. De nuevo, es aquella que tiene al menos n menos m variables nulas. En el gráfico es un vértice, me doy cuenta algebraicamente, si a mí solamente me dan los números, yo veo este punto, ¿sí? El punto D, y me doy cuenta que es solución factible básica porque tiene al menos n menos m variables nulas. Entonces son 5 variables, n es igual a 5. 3 restricciones, m es igual a 3, entonces 5 menos 3 es 2. Esta solución tiene al menos 2 variables nulas, entonces es solución factible básica o solución posible básica. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Profe, ¿el método simplex nos va a servir para también buscar la línea de soluciones que sería entre f y d, en el posible caso de que sea paralela la recta? Sí, porque lo que va a hacer el método simplex es moverse de un punto extremo al otro. Siempre te vas a estar moviendo de un punto extremo al otro. Si la línea, si ponele que esta línea roja fuera paralela a esta otra, a la recta FD, ¿sí? Igual los dos extremos, tanto F como D, son soluciones del punto extremo. Entonces, si por ejemplo el método simplex viniera por acá, va a llegar, o sea, eventualmente, desde O va a pasar a E, desde E va a llegar a F. Y desde F podría pasar a E, a D. Y si viene por el otro lado, desde O va a pasar a B, y desde B puede pasar a D. Y desde D podría pasar a F. O sea que finalmente vos llegás. Claro, los valores de f y d deberían dar lo mismo, el valor z. El valor de z de f y d debería ser el mismo efectivamente, para ese ejemplo. Listo, ¿no? Gracias, profe. Bien. Y el método simplex te da una forma de darte cuenta de eso. ¿De acuerdo? Te vas a dar cuenta sin tener que calcular el siguiente punto. O sea, vos llegás a la solución óptima y el método simplex te dice, ¿sí? Cuando llegas a uno de esos dos puntos extremos, ya te avisa que estás en el óptimo, y que si te moves al siguiente también va a ser óptimo, entonces te das cuenta que tiene múltiples soluciones óptimas ese problema. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo se calculan en los puntos ahí de las coordenadas? Ah, bien. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, si yo tengo esta solución, hasta ahora es la B, ¿no? Yo sabía que esta es la 40-20, obvio, o sea, acá x2 vale 0 y x1 vale 40, es la 40-20. ¿Cómo calculo las otras? Y acá tengo un sistema de ecuaciones, entonces acá pongo 40 para x1, 0 para x2, y las otras quedan determinadas, digamos, simplemente resolviendo las ecuaciones. En este caso, por ejemplo, si estamos en el punto 40-20, este vale 40, este vale 0, entonces ese 3 es igual, este 40 lo paso acá restando, me queda 40 menos 40, 0, ese 3 vale 0, ¿ves? Acá está x1 queda, ese 3 es el tercero y vale 0. En el segundo, x2 vale 0, ¿de acuerdo? Entonces ese 4 es igual a 24, lo tenés ahí. Y en este último, vos decís, x1 vale 40, entonces 20 por 40, esto sería 800, ¿sí? Pasa para acá restando. Este vale 0, así que se anula, entonces este es 960 menos 800, que es 160, que es el número que tenés acá, parece 5. Después, reemplazás estos valores en la función objetivo, donde en realidad el único que realmente cambia algo es este 40, porque los otros se multiplican por 0,
y x2 vale 0, entonces 40 por 40, 1600. ¿Quedó claro? Bien, profe, entonces, o sea que esas dos variables nulas que se encuentran en todos los puntos son las que me tienen que dar en n-m, por eso hay 0, 0. En todas las... Claro, no es que sabes que van a ser en el, o sea, a ver, lo podés ver desde dos perspectivas. Sabes que si son vértices, van a tener esta característica. Al menos dos de ellas van a ser 0. ¿De acuerdo? Yo puedo cerrar los ojos. Te llevo acá, ¿viste? Donde no están todas las variables explícitamente desarrolladas. Y digo, este punto, ¿cuánto se va a tener acá en el desarrollo? Y sé que al menos dos. Dos de las variables, de las 5 variables, van a valer 0. ¿Por qué? Porque es un punto extremo, entonces sé que tiene esa característica el punto extremo. O lo puedo ver de la otra manera. Podría ver esta solución, ¿sí? La E, sin ver el gráfico y decir, tiene n menos m variables nulas, ¿sí? Tiene al menos 2 variables nulas, entonces seguro que cae en un punto extremo. ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué pasa? Resulta que acá, digamos, la variable que se hace 0, lo digo para que lo tengan presente, corresponde con, digamos, con las restricciones que se están cruzando, ¿no? Este punto, por ejemplo, el punto I, que está en el medio de todo el polígono, corresponde al punto 8, 8, ¿sí? Y al resto de las variables las despejo de acá. Como ven, no cumple con ser solución posible básica, porque no tiene al menos n menos m variables nulas. No tiene al menos 2 variables que valen 0 en este caso. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se te vale 0 Acá ahí, ese profe? z igual a 0 está mal. Ese z igual a 0 está mal. Debe haber quedado porque copié de acá para acá, pero el zs igual a 0 no corresponde. Sería, digamos, 8 por 40 más 8 por 50. Bien. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Ahí están escritos en la región factible los diferentes puntos. Y habíamos hablado de que cuando teníamos una solución posible básica, bueno, era de punto extremo, y soluciones posibles básicas adyacentes son soluciones posibles que están en el gráfico, una es adyacente a la otra. O sea, de un vértice me puede ir directamente al otro. Entonces, A es adyacente a B, B es adyacente a C y a A, ¿sí? Pero A no es adyacente a C, ¿de acuerdo? Porque no puedo pasar por un lado directamente de un vértice al otro, ¿sí? A sí puede pasar, digamos, si es adyacente a E. Resulta que algebraicamente, o sea, en el gráfico es fácil ver cuáles son las adyacencias, pero si yo estoy manejando los vectores, también me puedo dar cuenta de cuáles son adyacentes, porque se da una propiedad, que es que hay una de las variables que eran nulas, que se hace positiva. En este caso, este 0, ¿sí? Que sería ese 4, se hace positivo. Si yo me voy de punto C al D, este 0 se hace 8, ¿ven? Entonces, una de las nulas se hace positiva, y viceversa, de la otra, una de las nulas se va a hacer positiva. En este caso, este 0 se hace 4. ¿De acuerdo? Entonces, esa propiedad la puedo ver entre cualquier par de puntos adyacentes. Entonces, esto lo vamos a usar a nuestro favor, ¿sí? Y ahora sí vamos a centrarnos un poco más en el método simplex. Entonces, cosas que veníamos repasando, bueno, se pueden construir modelos equivalentes al original, por ejemplo agregando las variables de holgura, pasándolo a la forma estándar. Vamos a construir uno que sustituya las inecuaciones por ecuaciones, bueno, justamente en su forma estándar, y lo hacemos a través de las variables de holgura.
de nuevo, un repaso de lo que eran las soluciones. Vos tenías la solución posible, factible, si estaban dentro de la región factible. Ahora, si tienen al menos m variables positivas, ¿sí? Otra forma de verlo, que me parece que es más simple, es esta otra, de decir, si tiene al menos n menos m variables nulas, ¿sí? Entonces es solución factible básica. Y si la solución, y si no tiene, entonces es una solución factible, porque estamos hablando de los puntos dentro del polígono, pero si no tiene n menos m variables nulas, si tiene menos de n menos m variables nulas, mejor dicho, entonces es una solución factible, pero es no básica. ¿De acuerdo? Dentro de las Profe, soluciones factibles, sí, decime. ¿n sería una cantidad de ecuaciones? N es la cantidad de variables. En este problema tenemos 5, x1, x2, s3, s4, s5. Y m es la cantidad de restricciones. De restricciones, eso, sí, sí. Gracias, profe. Ahí está. Entonces, la idea es todas las soluciones factibles básicas pueden ser degeneradas o no degeneradas. Son degeneradas si tienen más de n-m. O sea, si tuviéramos 3 o 4 variables nulas, entonces es más que una solución factible básica, es solución factible básica degenerada. ¿Sí? Eso se da cuando se cruzan muchas restricciones en un mismo punto. Y es no degenerada si se cruzan exactamente n menos m variables. Entonces, ejemplo de cada caso. Una solución factible básica, por ejemplo esta, donde decíamos n menos m vale 2, tenemos al menos 2 variables nulas. Una no degenerada, podría ser esta misma, también es no degenerada, ponemos otra. Y una solución factible no básica sería esta, donde no hay variables nulas, o podría haber una nula, entonces no llega a las 2 variables nulas, es una solución factible no básica. Y la solución factible básica degenerada tiene más de n menos m. Por ejemplo, un punto 0, 20, 0, 0, 15. O sea, hay más de 2 variables nulas. ¿Sí? Este punto no pertenece a la, digamos, solamente para poner un ejemplo, pero no hay ningún punto en la región factible que tenga estas características, ¿no? Entonces, ahora sí, repasado todo esto, vamos con el método simplex. La idea es comprender, como les decía, conceptualmente el método simplex, cómo es el algoritmo. Saben que un algoritmo es una serie de pasos que se siguen, ¿sí? Secuencialmente, que puede tener, digamos, bucles y condiciones, ¿sí? Pero la idea es que es una serie de pasos que si yo los utilizo, si yo los sigo, puedo resolver algún tipo de problema. Entonces, todo programa, digamos, es un algoritmo. Entonces, la idea es aprender cómo funciona este algoritmo y aprender a resolver un programa lineal de máximo canónico con el método simplex. O sea, lo que vamos a ver hoy nos resuelve problemas donde la función objetiva es de máximo y es canónico, es decir, máximo y todas las restricciones son de menor o igual. Hay pocas variaciones que hay que agregar para alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, esto es la base sobre la cual después agregamos pequeños para resolver cualquier cosa que no sea un programa lineal de máximo canónico. Entonces, volvemos. Perdón Sí, que interrumpa, pero tengo conexión inestable. ¿Me podría admitir en el celu por si se me corta? sí, a ver, y de paso. Gracias. Profe, o sea que ¿Está el admitido método ya? simplex es para objetivo maximizar. No, el método simplex, a ver, el ejemplo que vamos a ver hoy, es para un problema de máximo canónico. Es el ejemplo que vamos a usar. Pero el método simplex te resuelve problemas de máximo, de mínimo, sean canónicos o no. ¿De acuerdo? El método simplex te resuelve cualquier tipo de programa lineal que tengas. ¿Sí? Programa lineal.
No si se va de los supuestos que habíamos hablado antes para los programas lineales. Pero no es problema, o sea, el método simplex es el mismo que vamos a ver para los ejemplos de mínimo, para las restricciones de mayor igual, de menor igual, de igual. ¿De acuerdo? O sea, es el mismo algoritmo. O sea, en la clase de hoy vemos el algoritmo que es la base para todo. Después es posible que haya pequeñas modificaciones que tengas que hacer antes de aplicar el algoritmo. Bien, pequeñas modificaciones que haces sobre el modelo. Entonces, teníamos el problema, ¿sí?, de nuestro consultor, vamos a trabajar sobre ese. Teníamos el método gráfico con el que lo habíamos resuelto. Como les decía, podemos calcular las soluciones de punto extremo directamente. Bueno, y ahora hablamos del método simplex. Fue desarrollado por George Dantzig en 1947. Permite encontrar una solución óptima para cualquier programa lineal, como les venía diciendo. No importa el número de variables que tengan ni de restricciones. El algoritmo básicamente tiene dos etapas. En una plantea una solución posible básica inicial, y a partir de ahí va a ir iterando, ¿sí?, entre las diferentes soluciones posibles básicas, explorándolas hasta identificar la solución óptima. Lo interesante es que la va a ir explorando, pero siempre cada solución que va explorando es mejor que la anterior. O sea, siempre va eligiendo una solución posible básica, ¿sí?, pero esa solución posible básica está elegida de tal manera que sea mejor que la anterior, esté más cerca del óptimo, en el sentido de que su set esté más cerca del óptimo. Entonces, tiene en cuenta ciertas propiedades de las que veníamos hablando, ¿sí? Por un lado, como decíamos, hay un teorema que demuestra que si hay una solución óptima, ¿sí?, seguro que va a estar en un punto extremo, ¿de acuerdo? O sea, si existe una solución óptima, está en un punto extremo. Si hay múltiples soluciones óptimas, bueno, igual dos de las infinitas soluciones óptimas que pueda tener van a estar en puntos extremos. Bueno, lo que les decía, si hay dos, o sea, son infinitas las soluciones óptimas, porque justo la función optimizar es paralela a uno de los lados del polígono, entonces tiene infinitas soluciones óptimas, porque cada una tiene el mismo valor de z, cada punto de ahí, del lado, tiene el mismo valor de z, pero los dos extremos también. Entonces, hay al menos, digamos, vamos a encontrar, explorando las soluciones posibles básicas, igual llegamos a identificar dónde están estas infinitas soluciones óptimas. ¿Sí? Existe un número finito de puntos extremos, o sea, la cantidad de puntos extremos, no importa cuántas restricciones tenga nuestra región factible, o sea, nuestro modelo, cuántas restricciones tenga, cuántas variables. Si existe una región factible, entonces la cantidad de puntos extremos que tiene es un número que está acotado, es un número finito. Los puntos intermedios son infinitos, o sea, la cantidad de soluciones posibles son infinitas, pero los puntos extremos siempre es un número finito. Y si una solución en un punto extremo es igual o mejor que todas las soluciones factibles o vértices adyacentes a ella, entonces es igual o mejor que todas las demás soluciones de los vértices. Es decir, es óptima. ¿Qué significa? Si yo tengo todos estos puntos extremos, ¿no? Y ponele que mágicamente termino acá. De alguna manera llego a este punto extremo. Si este punto extremo tiene un valor de z, este es un problema de maximización. Si este punto extremo tiene un valor de z que es mejor que este, y es mejor que este, o sea que los dos adyacentes que tiene, entonces este es el óptimo. Yo sé que este es el óptimo. Si, por ejemplo, fuera otro problema, la función objetivo tuviera otra forma, tiene otros coeficientes, y ponerle que nosotros estamos acá, y nosotros decimos, este punto, que es adyacente, tiene un peor valor de z, y este otro punto tiene un peor valor de z, entonces yo sé que este es el que tiene el mejor valor de z. En el gráfico es bastante simple, o sea, para que este tenga mejor valor que este, la función z tendría que haber tenido una forma de este tipo. Entonces yo, cuando lo fui desplazando, ¿sí?,
sabemos que una recta que toque estos puntos tiene peor valor que una recta que toque estos puntos. Entonces, lógicamente, si este tiene un mejor z, es porque el sentido de optimalidad es hacia allá, y entonces, bueno, este sería el vértice óptimo. ¿Está claro hasta acá? Profe, te hago una pregunta. Sí. Con respecto al tercer ítem, existe solo un número finito de puntos extremos. Quiere decir que Sí. el método simples no va a aceptar problemas de programación lineal que tengan infinitas soluciones. No, sí, todos los programas, o sea, los programas lineales tienen infinitas soluciones. De hecho, este tiene infinitas soluciones. Solución posible le llamamos a cada punto que cumple con todas las restricciones al mismo tiempo. Cada punto acá de la región verde, incluidos los lados, cumple con todas las restricciones al mismo tiempo, entonces son soluciones posibles. ¿Cuántas hay? Hay infinitas, porque acá tenés una, pero al lado, pegada a 0,0001, ¿sí? Hay otra. Y a fracciones más pequeñas también. Entonces, todos los puntos que están incluidos acá, no solamente, o sea, vos estás pensando capaz que solamente en las combinaciones enteras de X1 y X2, y no estamos hablando de eso, porque programación lineal, acuérdense que uno de los supuestos es que los valores pueden ser fraccionarios. Con lo cual, todos estos puntos verdes podrían ser una solución admisible como solución, o sea, como un plan que pueda llevar adelante. ¿De acuerdo? En realidad en ningún lado dice el problema que le tenga que dar una cantidad entera de horas a cada cliente. ¿Sí? O sea, le podemos dedicar 8 horas y media a uno y el resto de las 40 horas al otro. Y entonces, profe, ¿a qué se refiere? Hay infinitas combinaciones posibles de eso. ¿Sí? Hay infinitas combinaciones. Y el método simplex, lo interesante es que a partir de todos estos teoremas, digamos, me evita explorar esas infinitas soluciones. Porque dice, a ver, hay la solución óptima, si yo exploro los puntos extremos, le voy a acertar la solución óptima. En primer lugar, ¿sí? Porque dice, si existe solución óptima, entonces está en un punto extremo. O sea que explorando los puntos extremos yo encontraría la solución óptima. ¿De acuerdo? Después, incluso si tiene múltiples soluciones óptimas. Por otro lado, sabemos que la cantidad de puntos extremos no es infinita. Es una cantidad finita. ¿Por qué? Porque son los vértices, y en realidad yo sé que los vértices se forman anulando variables. Entonces, si yo tenía, a ver si tengo por acá, si yo tenía... Los vértices serían como donde se juntan las restricciones. Claro, los vértices se forman donde se intersectan las restricciones. ¿Sí? Donde se intersectan las restricciones representadas así como ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que si los vértices, yo los represento así, y yo sé que solución factible básica, aquella que tiene al menos 2 de estas, en este caso, n menos m variables nulas, yo si tengo esto, podría empezar a anular de a 2, calcular esto, después anular esta y ver qué pasa con estas otras dos, anular estas dos, y la cantidad, eso se puede calcular a través de una operación que se llama combinatorio. ¿Sí? Son las distintas combinaciones que podemos ir obteniendo. Entonces, ese número está acotado. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá, chicos? Entonces, al ser un número acotado, sé que finalmente va a ser un número finito la cantidad de puntos extremos que puedo encontrar. Entonces, no es lo mismo decir voy a tener que explorar todos los infinitos puntos solución posible, sino que de movida sé que como máximo, en el peor de los casos, tendría que explorar una cantidad finita de puntos extremos. Que es lo mismo que decir una cantidad finita de soluciones factibles básicas. ¿Está claro hasta acá, chicos? Profe, eso hace que siempre se me forme sí o sí un polígono. No, el polígono se forma siempre porque estás
digamos, no se forma siempre en primer lugar, porque hay problemas no factibles, donde las restricciones están dadas de manera que no se superponen todas en alguna región. Pero donde sí se produce, la región factible se forma por la superposición de semiplanos, que son las restricciones. Bien. Cada inecuación te va generando un semiplano, que es, por ejemplo, acá, esta restricción te genera un semiplano con todos los puntos, de la recta esta para abajo. Y esta otra te genera un semiplano, que eran todos los puntos de esta recta para abajo. ¿Sí? Entonces, donde se intersectan esas dos más esta otra, eso es lo que te define la región factible. Y hay un teorema que me demuestra que esa región factible siempre va a ser una región convexa. O sea, va a terminar siendo un polígono de estas características. Bien. Seguimos entonces. El método simplex consta de dos fases, como les decía. Una es encontrar una solución factible básica, inicial, y a partir de ahí entramos en una segunda fase en la cual nos preguntamos si es óptima. Si es óptima, termina el problema. Si no es óptima, lo que vamos a hacer es buscar una solución factible básica que sea mejor que la que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos por una. Nos preguntamos si es óptima. Si es óptima, perfecto, cortamos ahí. Pero si no es óptima, vamos a ir a buscar otra. ¿Sí? Entonces, esa otra va a tener una característica siempre, y es que es una solución factible básica, o sea, un punto extremo, pero además sabemos que va a ser buscada de manera que tenga un z que sea mejor que el anterior, que el que estamos analizando. Entonces, primero, tomamos el programa lineal. Segundo, lo pasamos a su forma estándar agregando las variables de holgura. Tercero, buscamos esa solución factible básica inicial, ¿sí? A partir de resolver este sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Lo cual, en realidad, siempre es una solución trivial. Tenemos a favor nuestro que para un problema de estas características, o sea, de máximo canónico, siempre nos queda una solución trivial, porque fíjense, si yo tengo este sistema y quiero encontrar alguna solución de este sistema, ¿qué podría hacer? Anulo x1 y x2, ¿sí? Digo, bueno, yo decía, una solución factible básica tiene al menos dos variables nulas. Bueno, las elijo directamente a x1 y x2 como esas variables que van a ser nulas, y las otras serán las positivas o nulas. Entonces, si estas dos se anulan, ¿sí? Fíjense que es trivial cuál es la solución del problema, porque después me queda que ese 3 es igual, o sea, estas dos, al ser 0, eliminan toda esta parte de la ecuación. Y me queda que 1S3 es igual a 40, 1S4 es igual a 24, y 1S5 es igual a 960. Entonces ahí ya obtengo una solución posible básica, que cumple con todas las restricciones, ¿sí? Por eso es solución posible, y además es básica porque tiene al menos dos variables nulas. ¿Está clarito? Entonces, esta solución, si tenemos que interpretarla dentro del modelo, ¿qué significa? Dentro del contexto de nuestro problema, ¿qué significa que x1 y x2 valgan 0? ¿Qué es un punto extremo? Es un punto extremo, es cierto, porque es una solución factible básica, pero desde el punto de vista de la interpretación, si la persona que te ha contratado dijera, bueno, vamos con esta solución, ¿qué estarían haciendo? ¿Qué estaría diciendo esta solución? No tengo hora de consultoría. No le vas a dedicar horas al cliente 1, no le vas a dedicar horas al cliente 2, claro. Te va a sobrar, fíjate, ese 3 era cuántas horas no utilizaba en la semana. ¿Cuántas horas utilizaba en la semana? 40, porque no le está dedicando hora a nadie, entonces 40 horas te sobran. ¿Cuántas horas por encima, o mejor dicho, cuántas horas que podrías dedicarle al cliente 2 como máximo y no le dedicas, te han quedado? 24, lo cual también es cierto. ¿Y cuánto insumo te ha sobrado? Y no trabajaste nada, o sea que te debería sobrar todo, y efectivamente,
S5, que es la variable de holgura de la cantidad de insumo que te gastas, es 960, que es el total de insumo que tenés disponible. O sea, conceptualmente está clarito que cierra esto, pero además, nosotros por la metodología, digamos, que estamos usando, sabemos que generamos una solución factible básica. ¿Sí? Particularmente es esta que está en este punto, en el 0, 0, y bueno, todos los otros salen de despejar esto. ¿Ya? Entonces, en general, el método simplex intenta arrancar desde una solución trivial. ¿Sí? Entonces esto se va a dar naturalmente cuando hagamos el método simplex. Pero por lo pronto, conceptualmente, yo quiero que entiendan que esto es lo que está haciendo. Está buscando una solución que es trivial. ¿Para qué? Para tener una solución factible básica desde la cual partir. Entonces, lo siguiente que busca es la solución posible básica adyacente mejor. Decíamos, eran adyacentes en el gráfico cuando estaban sobre el mismo lado, digamos, sobre la misma cara del polígono o del poliedro. Entonces, XA y XB son soluciones posibles básicas, ¿sí? Adyacentes. Si yo esto lo veo desde el punto de vista algebraico, veo que en una variable que está nula, si paso a la otra, se convierte en positiva, y al mismo tiempo, una que era positiva en la primera, se hace nula en la segunda. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos? Sí. Entonces, Se va desplazando. si miro A contra B, en lugar, o sea, ahí estaba viendo A contra E. Si veo A contra B, pasa lo mismo. En la A, esta vale 0, se hace 24, y en la A, esta vale 24, se hace 0. O sea, una se anula y la otra se hace positiva. Entonces, decimos que una entra y otra sale. Es otra forma de nombrarlo que lo vamos a repetir bastante durante el método simplex. O sea, es decir, entra una variable, sale una variable. ¿Qué significa? Que una que valía 0, o sea, yo para pasar de la solución A a la B, tuve que hacer entrar una variable, que fue la x2, porque antes valía 0 y ahora tiene un valor positivo, y tuve que sacar otra variable, que antes tenía un valor positivo y ahora vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, como se da esta propiedad entre las soluciones factibles básicas, yo voy a estar hablando de que para pasar de una solución a la siguiente, voy a meter una variable y voy a sacar una variable. Siempre meto una variable para sacar otra, ¿sí? Y ese procedimiento me va haciendo irme moviendo entre soluciones posibles básicas adyacentes. Entonces, el algoritmo simplex lo que va a hacer es, primero encuentro una solución. Ahí está. Segundo, nos preguntamos si es óptimo, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo hace, pero básicamente tenemos una regla por la cual sabemos si la solución es óptima. Como no es óptima, entonces buscamos otra solución factible básica adyacente, pero que sea mejor. En este caso, por ejemplo, la B, si nos movemos de la A a la B, esa solución factible básica es mejor, tiene un Z mejor, ¿no? Y volvemos a empezar, volvemos a preguntarnos al paso 2, volvemos al paso 2 para preguntarnos si esa solución es óptima o no. Vamos a tener una regla que nos permite identificar esto, y como no es óptima, pasamos a la siguiente. Yo quiero que observen que para pasar de la A a la B, efectivamente, una variable tiene que entrar, en este caso entró x2 y salió S4. Acá tenía valor 24 y salió porque acá vale 0, y acá tenía valor 0 y pasó a tener valor 24. Decimos que entra o sale de la base. ¿De acuerdo? Entonces, acá estamos en la solución B, decíamos, preguntamos si es óptima, como decimos que no, buscamos otra que sea mejor. En este caso, para pasar de la B a la C, tuvo que salir una variable. ¿Qué variable salió de la solución? O sea, hubo una variable que se anuló. S5. Entonces decimos que se salió. ¿Cuál es? S5, perdón. Claro, ¿por qué? Porque en la B, en la solución B vale 240, y cuando pasamos a la C vale 0. Entonces esa salió, porque tenía un valor positivo y ahora se hizo nula.
Y por otro lado, entró otra variable. ¿Cuál es la variable que entró? X1. La X1, porque antes valía 0, ¿sí? Acá valía 0, pero resulta que en este punto vale 12. Entonces, para pasar de acá a acá, digamos, una entró y otra salió. Preguntamos de nuevo si es óptima. Como no es óptima, volvemos a buscar una solución posible básica. Si observamos acá de nuevo, hubo una variable que salió. ¿Cuál? S4. La que salió es S3, porque acá valía 3, perdón, acá valía 4 y acá vale 0. Entonces, salió una variable, que es S3, y entró otra. ¿Cuál entró? S4, que antes valía 0 y ahora vale 8. Preguntamos si es óptima, y como es óptima, cortamos ahí el algoritmo. Eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿De acuerdo? Solo que no lo vamos a hacer sobre gráfico, porque la idea es no tener que hacer el gráfico. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a resolverlo como resolverían un ejercicio ustedes. Y con esto, hasta acá fue todo conceptual. Sí, decime. En ese caso, ¿puedo volver para atrás Sí. En ese caso habría que calcular el punto XE también, como para ver que, o sea, para verificar todos los puntos extremos y ver cuál es el valor máximo, el óptimo. No, no te hace falta. Justamente, el algoritmo simplex te va a ir a... Imagínate, por ejemplo, una figura, una pelota de fútbol. Ponele, que podría ser una región factible convexa, solo que en un espacio de 3 dimensiones. Donde cada casco, imagínate esas pelotas de fútbol viejas, no las modernas, porque ahora tienen forma de cualquier cosa cada casco, pero antes las pelotas de fútbol, digamos, venían con cascos hexagonales y cascos pentagonales. ¿Sí? Era una mezcla así de cascos hexagonales y pentagonales. Eran como hexágonos y pentágonos y todo cosidos. Imagínense que son caras planas, cada casco es una cara plana. Entonces, tiene una figura así llena de caras planas. Eso sería un poliedro, ¿sí? Convexo, que podría estar, o sea, yo podría inventar restricciones hasta que me quede una pelota de fútbol de esas características. Digamos. No sería esférica, sino que tendría las caras planas. Pero podría hacerse eso. Ahora, vos imagínate que empezaste por un vértice, ¿sí? Y el método simplex lo que va a ir haciendo es moverse de un vértice adyacente al otro hasta que encuentre el óptimo. Pero siempre que elige un vértice nuevo, es un vértice que es mejor que el anterior. Nunca se vuelve para atrás. Si acá el punto D es el mejor, ¿sí? Entonces, no me hace falta calcular el E, y acá podría haber más verde, acá capaz que la región factible tenía más puntos, digamos, y no me haría falta explorarlos, porque como se mueve de un vértice a uno mejor, si este es el mejor, el siguiente no puede serlo, claramente, entonces no va a pasar al siguiente. Justamente ahorrarnos explorar todos esos otros puntos extremos o soluciones posibles básicas, que no son, digamos, que ya no las exploramos, pero que podríamos haber tenido que explorar. O sea, nosotros elegimos, vamos recorriendo un camino, y una vez que llegamos al óptimo, no nos hace falta recorrer el resto de los caminos. Nuestro objetivo con esto es encontrar la solución óptima, no calcular los puntos extremos. Profe, esto es simplemente una necesidad. Sí. ¿Usted no dijo que se mueve a los puntos adyacentes? O mejores. A un mejores. punto adyacente, mejor. Fíjate que el algoritmo eso, a eso, si no lo es, busca una solución posible básica adyacente mejor. O sea, claro, esta pero era mejor que la anterior. Esta, fíjate, tiene un mejor Z que la anterior. Sí. Y esta tiene un mejor Z que la anterior. Claro, pero ¿cómo saber si XE tiene un Z mejor o no? Ah, bueno, el método simplex se va a aprovechar del hecho de que se da cuenta de si el siguiente paso, antes de darlo, puede predecir si va a ser mejor el Z que vamos a obtener o no. Ah, ok. Hay un criterio creo que era para la saber si pregunta. estás en el óptimo que se basa en saber cuánto me va a aportar este intercambio de variables que estoy haciendo cada vez que genero una solución posible básica. Entonces, eso me evita, por un lado, me ayuda porque en cada paso, por ejemplo, acá yo puedo irme para acá o para acá.
y tuve que elegir uno de los dos. Y tiene un criterio que en general me ayuda a ir siempre eligiendo el lado que aparentemente es más conveniente. Y lo Ah, ahí que va. siempre tengo certeza es que el punto al que me fui tiene un mejor Z que el anterior. Claro. Y otra Bien. pregunta Profe. le hago, aparte de lo que, Sí. estaba aclarando. Decime. Los números, que en este caso serían las coordenadas, el 24, 16, 0, 8 y 0, ¿te los va dando Sí. el programa o los voy calculando manualmente? Estos valores te los va a ir calculando el mismo algoritmo. En la Ah, tabla listo, vos listo. vas a tener Y que vos hacer los vas, cálculos, claro, y vos vas pero viendo si van cálculos que cumpliendo, están sistematizados. y vos vas viendo si va cumpliendo con eso de... Exactamente. Ok, listo, gracias. Lo Profe, vamos a ver una ahora. pregunta. Sí, decime. ¿Por qué ahí arranca en XB si supuestamente el camino más corto sería yendo por XE? Porque vos estás contando la cantidad de saltos que está dando y no podés preverlo. Vos lo estás viendo en el gráfico. Ahí. Claro, pero el algoritmo no te lo tira eso, o sea, arranca por cualquier punto adyacente. No por cualquiera, porque tiene un criterio para elegir, pero si hay empate, por ejemplo, sí, tirás una moneda, porque lo importante es que con este algoritmo sabés que llegás al óptimo. ¿De acuerdo? Incluso el criterio que usa no te garantiza que estás eligiendo un camino, que no haya otro camino que sea más corto para llegar al óptimo, pero sí te garantiza que llegas al óptimo. ¿Pero ¿De ese acuerdo? camino lo elegís vos o te lo tira directamente el método? Lo elegís vos, pero lo elegís a través de un criterio que te da el método. Si vos quisieras no darle bola a ese criterio, digamos, podés hacerlo, pero no es lo recomendable, porque vos tampoco lo podés predecir. Hay, por ejemplo, un algoritmo que se llama método simplex mejorado, que hace unos cálculos adicionales para poder ver un poquito mejor más adelante si estás yendo por un camino más corto que otro. Pero insisto, acá la idea es que lo que te da garantía del método simplex es de que llegás al óptimo, si es que existe. ¿De acuerdo? Puede que haya caminos más cortitos, ¿sí? Pero el método simplex va a elegir alguno de ellos. Y el criterio son criterios que en general funcionan muy bien. En general te ahorran más etapas de cálculo, ¿sí? Pero que eventualmente no quita que haya alguna forma de llegar más rápido. Efectivamente, no te da esa garantía el método simplex. Igual, acá no es una carrera por ver cómo lo computa más rápido dentro del método simplex, sino tener certeza de que llegaste al óptimo. ¿De acuerdo? Hay otros algoritmos, pero en general, como digamos, no podés tener certeza de que esos algoritmos van a funcionar más rápido. Me refiero a los algoritmos exactos, ¿no? Como punto intermedio, Katman-Carr, simplex mejorado. Bajo ciertas condiciones, en algunos problemas llegan más rápido, o sea, en menos pasos, pero en general el método simplex termina siendo tan bueno como los otros, digamos. Hay algunas situaciones en las que los otros pueden llegar más rápido. Bien, profe, bien. Bien, entonces, a partir de acá, bueno, eso era una explicación conceptual. Ahora, si tienen que resolverlo el problema, no van a hacer gráfico y todo eso. Entonces, vamos a ver ahora cómo aplicamos el método. Tomamos el modelo, lo pasamos a la forma estándar, o sea, agregamos la variable de holgura y convertimos las inecuaciones en ecuaciones. Esta es la forma estándar matricial, ¿sí? Esta es la forma estándar explícita, ¿sí? Donde están todas las variables, y acá está la matricial. Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla, que le llamamos tabla simplex. En esta tabla, lo que vamos a tener es 2 filas siempre arriba, 2 filas siempre abajo, y en el medio hay una fila por cada restricción. A su vez, vamos a tener 3 columnas siempre adelante, y después una columna adicional por cada variable. O sea, acá en este problema tenemos 5 variables, entonces tenemos 3 columnas y 5 columnas adicionales, una por cada variable. Y tenemos 3 restricciones, entonces tenemos 2 filas, más las 3, una por cada restricción, más 2 filas más.
Después los encabezados son siempre estos. CJ, CB, base, BLD, ZJ, ZJ menos, CJ menos ZJ. Ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Entonces ahora vamos a construir la tabla simplex. La idea es que en cada iteración, ¿sí? En cada paso, en cada vuelta, vamos a ir construyendo una de estas tablitas. En esta tablita va a estar explícita cuál es la solución que estamos explorando. Entonces, lo primero que hacemos es llenar esta parte, ¿sí? ¿La llenamos con qué? Con el nombre de las variables. Ahí recién tenemos completa la tabla simplex. Entonces, lo siguiente que hacemos, vamos a poner en esta sección al vector C, es decir, a todos los coeficientes de la función objetivo, 40, 50, 0, 0. ¿De acuerdo? Después, vamos a llenar esta parte que dice BLD, que BLD quiere decir valores del lado derecho. No podría ser más explícito, ¿sí? O sea, o vector del lado derecho también. Es el vector de los términos independientes, ¿sí? B. Entonces acá directamente pasamos todos estos valores. Por eso hay una fila por cada restricción. Sabemos que nos van a alcanzar entonces los componentes del vector B. Después llenamos el cuerpo de la matriz. ¿Cómo la llenamos? Tomamos la matriz A, es decir, todos estos coeficientes que tienen las restricciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá 1, 0, 20, pasa acá, 1, 0, 20. Para esta última, 0, 0, 1, es 0, 0, 1 acá. ¿De acuerdo? Todos estos valores los traspasamos a esta parte de la matriz. Y ahora, vamos a esta parte, atentos, lo que vamos a indicar son las variables que están en la base. Cuando hablamos de las variables que están en la base, quiere decir que nos estamos refiriendo, nosotros decíamos, hay cierta cantidad de variables que se van a anular, ¿sí? Para que sea solución posible básica. En este caso sabemos que hay dos variables que se van a anular, ¿sí? Sabemos que en cada iteración va a haber dos variables al menos que se van a anular. Entonces, esas decimos que están fuera de la base. Las que se van a anular, las que vamos a anular, son las que están fuera de la base. ¿Sí? Y las otras las llamamos variables básicas. Y en este caso, si dos quedan afuera, van a ser tres las que van a ir a la base, que van a ir acá. Entonces acá vamos a indicar las variables de la base. ¿Cómo vamos a ponerlas a esas variables? Las vamos a poner identificando acá los vectores unitarios. Tenemos que identificar en esta parte del cuerpo a los vectores unitarios. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Acá están justo ordenaditos y quedó muy clarito cuáles eran los vectores unitarios. Y lo vamos a ir colocando. Entonces, S3, S4 y S5 van a ser las variables básicas. Y X1 y X2 van a quedar afuera de la base. Son variables no básicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá es decir, S3 es variable básica. ¿Dónde va acá? ¿En qué fila? Voy a mirar el vector. ¿Sí? Voy a mirar el vector. Como el 1 del vector unitario está en la primera fila, entonces S3 viene acá. Si yo, por ejemplo, dijera aparece 5, ¿dónde va la variable básica S5? O sea, las variables básicas quedan con los vectores unitarios. Entonces, S5 tiene un vector unitario, perfecto, entonces es básica. Este 1 va a ir acá. O sea, este 1 me indica que S5 va a terminar acá. Y en S4, como está al medio, va a terminar acá. ¿De acuerdo? Es tan simple como eso. Identificar los vectores unitarios, donde está el 1, me está indicando en qué fila entra esa variable a la base. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo las variables de la base. ¿Sí? Ahí, profe, la variable unitaria X2 también tiene 1, ¿por qué no entraría en la base? No hay variable unitaria, hay vector unitario. Vector unitario. X1 no es un vector unitario, porque es 1, 0, 20. Este sí es vector unitario, pero es 1, 0, 0. Bien. Vectores unitarios, digamos, ¿se acuerdan? Digamos, sí, profe. son vectores que tienen el módulo 1, ¿sí?
Y en este caso son vectores unitarios canónicos porque tienen esta forma. ¿Sí? Todo 0 y un componente en 1. ¿Está claro hasta acá? Entonces, estos son los vectores unitarios. Acá hay un 20, entonces no. Si acá hubieras tenido por un accidente, porque ponerle capaz que acá no te gastaba insumo y entonces acá tenés un 0, entonces podrías haber elegido alguna de las dos para meter en la base. Acá en realidad. Porque acá te hubiera quedado 1, 0, 0 y acá también, entonces cualquiera de las dos le metes a la base y ya está. Para la primera tabla simple, cualquiera de las dos valdría. En este caso no, porque tenés el 20. O sea, profe, que siempre para la primera base tenés que buscar los vectores unitarios, nada más. Exactamente, buscar los vectores unitarios y cada uno te va indicando dónde va entrando la variable en la base. Bien, una vez que completé esa parte, completo esta que dice coeficientes de la base. Es el vector C, pero donde yo voy a buscar para cada variable cuál es el coeficiente que le corresponde. Por ejemplo, acá dice C3. Entonces, ¿cuál era el C de C3? El 0, que es el de acá. El C3 se multiplica por 0. Lo busco acá en la función objetivo, lo busco acá arriba, que es lo mismo. Entonces, en este caso va a ser 0, 0 y 0 para cada una. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí los datos que yo capturo del modelo. Como ven, es bastante sencillo, es sistemático, no tengo que pensar nada. Simplemente identificar, ahí coloco. Ahora vienen los cálculos. Voy a utilizar el producto punto, que ustedes vieron en el producto entre vectores, y voy a calcular este vector ZJ, donde cada componente, cada celda, la voy a ir llenando con el producto punto del vector CB y cada uno de estos vectores que tenemos columna acá en el cuerpo de la matriz. O sea, este punto, este valor lo voy a calcular, ¿sí? Como, bueno, a estos le llamamos Z1, Z0, Z1, Z2, que son los ZJ, ¿no? Por eso acá dice Z sub J. Entonces se calculan como el producto entre este vector C sub B y los distintos lambda. Entonces, a esto le llamo lambda sub I, donde el I indica la fila, y a esto le llamo lambda sub IJ, donde indico, bueno, fila y columna, pero en realidad no es fila y columna, sino el I correspondería a qué variable de la base, y el J a qué variable de la columna. Entonces, por ejemplo, para Z0 sería multiplicar estos dos valores por estos. Entonces, este por este, más este por este, más este por este. Y eso me da el 0. Entonces, 0 por 40, más 0 por 24, más 0 por 79, 0. Después hago la misma cuenta con cada una de las otras columnas. Uy, ¿qué pasó? No se preocupen, ahora volvemos. Vamos por acá. Entonces teníamos todos esos cálculos. Lo que vamos a hacer ahora, en este caso, como son todos los coeficientes justos de variable de válvula, acá me da todo 0. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el CJ menos el ZJ, que es simplemente calcular este vector menos esta parte de este vector. Entonces sería 40 menos 0. ¿Sí? 40, 50 menos 0. 0 menos 0, 0 menos 0 y 0 menos 0. Y ahí me queda completa la tabla Simplex. ¿De acuerdo? Hasta ahí, con eso construimos nuestra primera tabla Simplex. Esta tabla corresponde a una solución. ¿De acuerdo? O sea, tiene una interpretación esta tabla. Entonces, como decíamos, las variables que están en la columna de la base son las variables de base.
las variables que no están en la base son variables no básicas, son las que en la solución factible básica valen 0. ¿De acuerdo? El Z0, o sea, el Z que está debajo del BLD, me está diciendo el valor de Z, la función objetivo. ¿Sí? Acá tenemos la tabla. Y si nosotros identificamos, dijimos, las no básicas son las que valían 0. Entonces, estamos en la solución 0, 0, 0. Que es esta de acá, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale ese 3? 40, ese 4 vale 24 y ese 5 vale 60. ¿Qué es exactamente lo que me está diciendo acá? ¿De acuerdo? O sea, el Z valía 0, lo cual tengo acá, y los valores de las variables que no están anuladas, digamos, para esta solución factible básica, las tengo acá en la base, y en BLD me está diciendo el valor de esas variables. ¿Está claro, chicos? Sí, pero lo que no quedó claro es cómo no fue el Z1, que estaba debajo del 1. Igual. O sea, este vector por este otro. Bien, todo se ve, digamos. Todo por CB. El vector CB por cada uno de los otros vectores tópicos. Bien, y ahora la pregunta es, o sea, ya terminamos de encontrar una solución factible básica, vimos que el método directamente en ningún momento nos empezamos a preguntarnos, simplemente ordenamos los datos y solito resultó que es una solución factible básica. ¿No? Entonces ahora el algoritmo decía, bueno, pregunta si es la óptima. ¿Cómo sé si es la óptima? Bueno, hay una condición de optimalidad, es la condición con la cual nosotros determinamos si estamos en el óptimo o no. Básicamente es una de las dos reglas según el problema de maximización o de minimización. Tengo que mirar esta fila de los ejes J o los ejes J y para máximo, o sea, yo estoy en el máximo cuando todos los valores de CJ o ZJ son negativos o nulos. ¿De acuerdo? Y el problema de minimización es al revés. Yo estoy en el óptimo si todos son positivos o nulos. ¿De acuerdo? Esa es la regla que si se cumple, eso que estoy en el óptimo. Ya vamos a ver por qué esta regla, por qué es así la regla. Pero la idea es que como regla siempre funciona, digamos, y en este caso podemos verificar que no se está cumpliendo. Porque para maximización todos los valores de la fila CJ deben ser negativos o nulos. Y acá hay valores positivos, entonces no se cumple. Entonces no es la óptima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una nueva solución factible básica al enlace. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tener que eliminar una variable, sacarla de la base, una de las variables tiene que ser 0, y una de las que era 0 se tiene que hacer positiva. ¿De acuerdo? Esa es la lógica con la que movíamos los o sea, a una la anulamos de las que están en la base. Y a la otra la hacemos positiva, o sea, una de estas dos variables la hacemos positiva. Y ese cambio me va a llevar a una solución factible básica que se hace a esta. Es decir, básicamente si yo estoy en este punto, o me voy para acá, me voy para allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacer lo siguiente. Tengo que identificar cuál de las variables voy a integrar a la base. Estas son las variables de la base y estas no. Entonces, de la no básica tengo que identificar cuál entra. ¿Cómo le identifico? A través del valor de CJ menos ZJ. El que tiene el mayor valor positivo es el problema de maximización. Entonces, el más positivo, ¿sí? Esto lo va a ver más en detalle, pero básicamente se cuenta como que si yo me meto una unidad de esta variable, yo aumento en 1 esta variable, Z aumenta en 50. Y si yo aumento en 1 esta variable, Z aumenta en 40. Entonces yo lo que voy a hacer es meter tantas unidades como pueda, ¿sí? De aquella variable que me incremente más Z.
Entonces, si esta me incrementa de 50 pesos cada hora que le dedico al cliente, y esta me incrementa de 40 pesos cada hora que le dedico al cliente, entonces la variable que entra es la más masiva, que es esta. ¿De acuerdo? Y esta es, entonces, la que dejamos marcada, le hacemos un círculo alrededor y decimos, bueno, esta es la variable que entra. Pero vamos a calcular la variable que sale. Para calcular cuál es la que sale de todas estas, como esta quedó un valor positivo en la próxima, una de estas se tiene que calcular. ¿Sí? Para que sigan quedando dos variables nulas y se determina que una tercera positiva y la otra es nula. O sea, hay que elegir de esta cuál sea nula. ¿Cómo lo hace? Lo hacemos a ver de calcular lo que nos multiplica. Bastante simple. Identifico cuál es la variable que entra. ¿Sí? Estos son la lambda sub i j. Esto era la lambda sub i. Entonces lo que voy a hacer es calcular el cociente fila por fila, el cociente entre el lambda sub i y el lambda sub j de la columna de la variable que entra. Entonces acá 40 sobre 1, 24 sobre 1 y 960 sobre 30. ¿De acuerdo? Y el menor de todo esto me está indicando cuál es la fila, ¿sí? De la variable que se va. En este caso es S4. ¿De acuerdo? Entonces, esta entra porque tiene mayor CJ menos ZJ. Este va porque tiene el menor tita de lo que se ha calculado. Una cuestión muy importante es que no calculo necesariamente todas las filas. Yo voy a calcular todas las filas donde este lambda sub j sea mayor que 0. O sea, que sea negativo, por ejemplo, a esta fila lo voy a calcular. Y voy a calcular estos casos. ¿Sí? En este caso, todas se calcula por todas sobre la variable de 0 igual. Perdón, mayores que 0, no mayores que 0. Sí. Con consulta. Bueno, hace mucho que no veo matemática, pero esto no tiene nada que ver con Jordan. En realidad estás haciendo una simplificación y vas a terminar usando operaciones de fila para hacer lo que sea un cambio de base. Pero por ahora yo quiero calcular el algoritmo. Sí, no quiero meter en la parte de la demostración de esto, sino que quiero que entiendan cuáles son los pasos. Sí, después vamos a hablar de eso en la clase. Sí. Elige una variable es la que entra. Una variable que es la que entra. ¿Cuál de todas? La que tiene en este caso el tema de máximo, la que tiene el mayor CJ menos ZJ. Había dicho este número, ya vamos a ver después, pero este número me está indicando cuánto incrementa el Z, o sea, la utilidad total semanal, por cada unidad de esta variable que aumenta. Valía 0 en esta solución. Si yo le dedicara una hora al cliente 2, subo 50 pesos lo que estoy ganando semanal total. ¿De acuerdo? En cambio, si le subo una hora al cliente 1, ganaría 40 pesos adicionales. Entonces me viene esta, le vale así. Entonces elijo cuál es la que tiene el mayor valor de CJ menos ZJ. Y después, para elegir la que sale, lo que hago es dividir todos los valores del LD, ¿sí? Por su valor en la columna de la variable que entra, siempre y cuando ese valor sea mayor que 0. O sea, un valor positivo, que es lo que dice acá. Bueno, entonces, hago el cociente 40 dividido 1. 24 dividido 1 me da 24, 960 dividido 30 me da 32. De todos ellos, el menor es 24, entonces nos está diciendo, tratando el algoritmo que esta es la variable que sale. Y ahí está la intersección, esa es lo que llamamos el elemento pivote. ¿Sí? Pero antes que siga, ¿eso es ambas pasos, maximización y minimización, o solo maximización? Siempre vas a ir repitiendo esto, no importa cuál es, pero el criterio cambia, porque si es el mínimo, yo digo que Z es un costo, vos en vez de querer aumentar en 50 pesos el costo, que arriba meter la variable que te lo haga bajar. Entonces, en minimización,
vas a elegir la más negativa de todas. Sí, con respecto a C, J menos Z, J sí, pero con respecto a la que sale. Con respecto a la que sale siempre el mismo criterio, el mínimo de todos. Con todas estas filas. Sí, siempre el mismo. Bien. Entonces, ya elegimos cuál entra, ya elegimos cuál sale. Ahora armamos la nueva tabla. Acá sí, nuevo. ¿Cómo? Una consulta. ¿Qué pasa si el X2 tiene algún número que sea buen cero? ¿Qué pasa en ese caso? Tengo que elegir el C1 que tenga el elemento pivote más chiquito. No, el elemento pivote te queda en el medio. Si acá hubieras tenido un cero, hubieras calculado esa fila. Podría haber quedado como el tita mínimo, porque solamente se calculan los tita para los valores positivos. Si acá hubieras tenido un cero, no cumple con esta regla, este cociente no lo haces nunca, digamos, en esta tabla, y hubieras tenido que elegir entre los dos. Bien. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ponemos la nueva tabla. Ya quedó claro, esta variable sale, esta variable entra. Entonces, la que entra exactamente en el lugar de la que sale. Esta pasa acá, justo en la misma fila. Lógicamente cambia el BB, porque ahora, si siente asociado a esa variable, 50 que pasa acá. Lo que hacemos ahora es meter el vector. Entonces sabemos que acá debería quedar un vector unitario con un 1 acá en el medio. O sea, el vector de la columna X2, donde el 1 está correspondiendo a la fila esta que tiene X2. Entonces nos debería quedar esto. Pero nosotros tenemos esto. Entonces lo que vamos a tener que hacer es realizar operaciones elementales de fila para asegurar que quede esta transformación y que quede un vector unitario. Entonces, esta era la tabla anterior. Esta es la tabla nueva donde hemos considerado el nuevo valor de la variable básica, donde hemos considerado que ahora X2 entra en la base, por el dicho. Si reemplazo S4, acá. Vamos a construir la nueva tabla. ¿Cómo lo hacemos? Acá debería quedar el vector 0, 1, 0. Empezamos por esta fila. Decimos, bueno, acá ya está el 1, entonces no hay que operar nada. Copio la fila como estaba, solo que acá tengo que tener cuidado de que en realidad el coeficiente asociado a esta variable ahora es X2 de la variable, que es el coeficiente es 50. El resto se copia igual, porque ya tengo el 1. Necesito un 0 acá arriba, pero tengo un 1. ¿Cómo voy a lograr que haya un 0? Al dar una operación elemental de fila, de combinación lineal. O sea, lo que voy a hacer es tomar esta fila, multiplicarla por una escalar y sumársela a la que estaba. De tal manera, tengo que elegir el escalar que este 1 se haga 0. Después será el escalar que deberemos utilizar para multiplicar esta fila y sumársela a esta y que me deje un 0 acá. Si acá hay un 1, multiplico por menos 1 esta, la sumo y me dejo un 0 ahí. Todo esto. ¿Está? Entonces, acá por ejemplo yo tengo 24, por menos 1 es menos 24, más 40 me da 16. Y esta misma operación la hago para todas las otras celdas y ya me queda la primera fila de la tabla simplex nueva. Para abajo hago lo mismo, tengo un 30, que quiero un 0. ¿Qué voy a tener que hacer? Multiplicar esa fila por un escalar, de tal manera que al sumar ese producto de la escalar por la fila a los valores que están actualmente, se anule esa celda. Entonces, lógicamente, si tengo un 1 acá, un acá, y quiero hacer 0, ese 30, tengo que multiplicar por menos 30. Entonces es menos 30 por toda esta fila, más los valores que tenía anteriores de la fila. Entonces, una vez que lo calcule, me queda esto. Ya lograda esta parte del cuerpo de la tabla, vuelvo a calcular los ZJ, que siempre se calculan igual, es el producto vectorial, o el producto punto, mejor dicho, de esto, cada uno de estos vectores de columna, ¿sí? Pero antes, para asegurar, yo tengo que verificar que se cumple, que me quedaron los vectores unitarios. En esta tabla transformada, y acá se produjo lo que llamamos cambio de base. Y los vectores o sea, en ese cambio de base tengo que observar que la base nueva, las variables que están en la base nueva,
tiene los vectores unitarios. Quedó S3, que tiene un vector unitario. Me quedó X2, que tiene un vector unitario, me quedó S5, que tiene un vector unitario. Y cada caso, si yo lo observo, ¿sí? Si por ejemplo voy de X2, está en la segunda fila, entonces coincide el 1 con la intersección entre la fila y la columna de la variable correspondiente. En ese 5, fíjense que está también correspondiendo el 1. Ahora calculo los z sub i, los z sub j, de nuevo es 0 por 16, más 50 por 24, más 0 por 240, me da 1200. Y así calculo cada uno de los otros z, de los zj, digamos, de los componentes de zj, y después calculo cj menos zj, que es este vector menos este, ¿sí? Y ahí tengo completa la bla simplex, ¿sí? Donde estoy explorando una segunda solución posible básica. Entonces, ¿qué solución posible básica estoy explorando? Una donde x2 vale 24, ¿sí? S3 vale 16 y S5 vale 240. ¿Cuánto vale X1? 0. 0. ¿Cuánto vale S4? También 0. 0. 0. Claro, no están en la base, sé que valen 0. ¿Cumple con la condición de optimalidad? No. Que tiene 3 variables. La condición para máximo era que todos los valores fueran negativos o nulos. Ahora se pone más interesante, porque fíjense, ¿qué me está diciendo? Si yo meto ese 4 a la base, por cada unidad que aumente ese 4, Z disminuye en 50. Le resto 50 por cada unidad que aumente ese 4. ¿Me convendrá tener ese cambio? No. No, porque estoy disminuyendo Z. El próximo punto va a tener un Z menor. Ahora, si yo meto unidades a la variable X1, por cada unidad que aumente X1, aumenta 40. Entonces, si yo meto X1 a la base, por cada unidad que aumente X1, que actualmente vale 0, va a ir aumentando 40 pesos la solución. ¿De acuerdo? El valor de Z, mejor dicho. Va a ir aumentando 40 pesos. Actualmente en esta solución gano 1200, pero con el consultor gana 1200. Por cada unidad que aumente X1, va aumentando 40 pesos adicionales. Entonces, ¿me convendrá meter X1 a la base? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que funciona el criterio de optimalidad. Porque cuando todos son negativos o nulos, no hay ninguna variable que me convenga meter, porque la que meta me va a disminuir Z. Profe, una consulta. Entonces, fíjense que acá está la magia de todo. O sea, si dan negativos o nulos, yo sé que voy a disminuir Z, entonces estoy en el mejor Z que puedo obtener. Porque al ser convexo el polígono, ya dijimos eso, si los puntos adyacente anterior y el adyacente posterior tienen un peor valor de Z, entonces en el que estoy está en el óptimo. ¿Sí? Entonces, si todos fueran negativos o nulos, no hay variable que meta que me haga mejorar Z. Entonces ahí está el óptimo. Si hay variables que tengan valores positivos, significa que hay posibilidad de mejorar este Z. Y de todas las que tengan valor de CJ menos ZJ positivo, ¿cuál voy a elegir? La que tiene el mayor valor, porque me está diciendo por cada unidad que meta, es mejor o sea, va a aumentar más tu Z. ¿De acuerdo? Por eso es que antes teníamos 40 y 50 acá y elegimos la X2, la mayor, porque esa me estaba prometiendo mayor utilidad por cada unidad que metía que X1. O sea, X2 me prometía más plata por cada unidad que agregaba en contraposición con X1, que me ofrecía más plata, pero menos que con X2. En este caso, sé que no estoy en el óptimo. ¿Por qué? Porque todavía puedo mejorar Z. Y de todas estas, ¿cuál va a ser de todas las no básicas, mejor dicho, que serían esta y esta? ¿Cuál de ellas es la que voy a elegir? Y la que tiene el valor positivo. ¿Sí? La única que tengo en realidad ahora con valor positivo. Entonces, elijo esta. ¿De acuerdo? Primero, bueno, verifico que no se cumple la condición de optimalidad y después elijo cuál es la que entra. Esta. Listo. Entonces ese 40 ya me está marcando X1 como que es la variable que entra
calculo ahora los tita, que de nuevo me fijo. De esto, fíjense, para aquellos lambda sub ij que son mayores que 0, o sea, el primero y el último, el del medio no se calcula porque no cumple esta condición. Entonces, de los otros calculo el cociente, 16 sobre 1 y 240 sobre 20. De los dos, el menor es el de ese 5, entonces esta es la variable que sale. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que construir una nueva tabla simplex. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, de nuevo, necesito acá un vector unitario del tipo 0. Bueno, lo primero es reemplazo la variable que entra por la que sale en el mismo lugar. Entonces me queda acá x1. Acomodo los valores de los CB. 0 para S3, 40 para x1 y 50 para x2. ¿Sí? Los valores que teníamos acá arriba. Y ahora armo el cuerpo de la tabla. Quiero el vector 0, 0, 1. Entonces lo primero que hago es dejar un 1 acá donde tengo el 20. ¿Cómo lo voy a hacer con operaciones elementales de fila? Esto lo vieron en álgebra. Multiplico toda la fila por un escalar. Solamente multiplico de este lado para allá. Los CB no se mueven, ¿no? Estos son simplemente los coeficientes de la base. Entonces tengo un 20 acá, multiplico por 1 sobre 20 toda esta fila. ¿Sí? Lo multiplico por 1 sobre 20. Y entonces ahora ya tengo el 1 para mi vector unitario. Después voy a hacer de nuevo combinaciones lineales para asegurarme que donde está, bueno, acá tengo un 0 ya. Entonces ahí no hago nada, simplemente copio la fila porque ya tengo el 0 que necesito. Y acá tengo un 1, pero necesito un 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar esta fila por menos 1 y sumársela a la de arriba. ¿De acuerdo? Y me queda este valor. Fíjate. Sí, decime. Entonces, el 1 tiene que estar en la pivot. En la pivot, en la celeste. Acá. O sea, vos estabas en esta situación, habías armado la tabla. Y decís, bueno, ¿qué hago ahora? Ahora lo que tengo que hacer es las operaciones elementales de fila necesarias. No puede hacer cambio de fila. O sea, la permutación de fila no puede hacer. Puede hacer multiplicación por escalar o combinación lineal. Entonces, acá, multiplicación por escalar, vos tenés un 20. O sea, crea acá el vector. Como este vector, esta variable entró a la base, vos tenés que tener acá un vector unitario, que va a tener que tener la forma 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, hacer las operaciones elementales de fila para que te quede ese vector. Actualmente tenés los valores 1, 0, 20, te tiene que quedar 0, 0, 1. Entonces, ¿cómo va a hacer? Multiplico por 1 sobre 20 todo, me queda acá el 1 que necesitaba, y ahora al siguiente acá necesito un 0, pero ya está, entonces copio la fila, no hace falta calcular nada. Y acá arriba tengo un 1, y vos necesitas un 0. Entonces, ¿qué vas a hacer? Multiplicas por menos 1 toda esta fila, y se la sumás a la de arriba, y eso, digamos, te deja el 0 que necesitabas. ¿Quedó claro? Siempre con respecto a la fila que entra. Sí. No entra en la fila, entra en la variable. Después recalculás toda la tabla. Claro, sí. O sea, Bien, ¿qué ibas a decir? Sería como la fila pivote de referencia para poder cambiarlo. Claro, la fila donde está el elemento pivote. Bien. Disculpame que te corrija así, pero aprovecho para que, digamos, tengan el término técnico correcto. ¿Qué ibas a decir respecto a la fila del elemento pivot? No, sí, que sería todo con respecto a donde está el elemento pivote, donde se calculan las otras filas. Siempre con respecto a donde está el elemento pivote. Claro, utilizás al elemento pivote pero en realidad no quiero que se confundan con esto, pero como vos estás multiplicando un escalar y le estás sumando a la fila de arriba, pero a esta fila la obtuviste multiplicando un escalar sobre esta, en realidad, si usaras esta, ¿qué tendrías que hacer? Multiplicarla por menos 1 sobre 20, digamos, y cuando haces la operación con esta fila también te quedaría el mismo vector, pero no quiero que se confundan con eso. Entonces, si seguís con esta, te va a ir bien siempre. Con esta lo podrías hacer, pero es distinto el escalar por el que lo vas a tener que multiplicar para sumar después.
Así que como regla, mejor usen esta como les quedó el elemento, la fila del elemento pivote. Una vez que calcularon esto, de nuevo, producto punto con cada columna. Fíjense que antes era 1200 el Z. O sea, se cumplió que aumentó. Arrancamos con un Z de 0, pasamos a 1200 y ahora tenemos 1680. Hacemos el CJ menos ZJ y, maldición, falta todavía una iteración más. ¿Sí? Porque acá esto nos está indicando que no se cumple el criterio de optimalidad, ¿sí? Ya que todavía tenemos un valor positivo. Observen, en esta solución estamos diciendo que x1 vale 12, x2 vale 24, s3 vale 4, las otras como no están en la base sabemos que valen 0 y la función objetiva es 1680. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición de optimalidad? Que en un problema de máximo, que todos sean negativos o nulos, no se cumple, con lo cual hay que iterar de nuevo. Lo voy a hacer rapidito, porque ya entiendo. Ya. Oh, ¿qué pasó? A ver, denme un segundo. Ah, se me colgó de nuevo. Denme un segundo. Que sea Windows, profe. No, este es una Mac. Por El eso OS también X, sea en Windows. realidad, culpable. No, pasa que en realidad, bueno, tenía un problema con la cantidad de espacio disponible. Denme por favor un segundo. Ahí vamos de nuevo. Bueno, esto creo que estaba bastante lejos todavía. No, esto está re lejos. Ah, bueno. Entonces, decíamos, estábamos acá, analizando esta solución, teníamos un Z de 1680, verificamos que no se cumple la condición de optimalidad, vamos a hacerla entrar, la única variable en realidad que podría entrar, que conviene hacer entrar, que es S4, porque tiene positivo acá, calculamos los distintos θ, este no se calcula porque es negativo, ¿sí? Tiene que ser mayor que 0, entonces este, como es menor, no se calcula. De los dos, el menor es el de la primera fila, entonces S3 es la que se va. Vuelvo a armar la tabla simplex, no la voy a explicar en detalle, o sea, metemos simplemente, sabemos que esta entra, y entra, S4 entra en lugar de S3, entonces lo reemplazamos acá. Como el elemento pivote acá es 0,5, tenemos que dejar un 1, entonces multiplicamos por 2 toda la fila, queda esto, y después simplemente vamos anulando con combinaciones lineales de la primera fila con la segunda y la tercera, nos queda esto, calculamos los ZJ, calculamos los CJ menos ZJ, y ahora podemos verificar que sí se cumple la condición de optimalidad. ¿Sí? Es menos 20 y menos 1, y todas las otras valen 0. Entonces acá en esta fila de CJ menos ZJ, son todos negativos o nulos, entonces sabemos que cualquier variable que hagamos entrar, en realidad va a perjudicar el valor de Z. Entonces ahí decimos estamos en el óptimo. ¿De acuerdo? Esta solución, ¿cuál es? Dedicarle 24 horas al cliente 1, 16 horas al cliente 2, y tenemos 8 en la variable de holgura S4, que era la cantidad de horas que le podríamos haber dedicado al cliente 2 y no le dedicamos por, o sea, como máximo las 24 que tiene disponibles ese cliente para comprarnos. Entonces, bueno, y el Z es 1760. Bien, entonces la conclusión, como les decía, la solución óptima será dedicar semanalmente 24 horas al cliente 1, 16 al cliente 2, no habrá excedente de horas
de trabajo semanal, porque esa es la variable S3, ¿de acuerdo? Entonces, como es no básica, S3, sabemos que no nos sobraron horas en la semana para trabajar. S5 era la de insumo, tampoco sobraron horas, unidades de insumo. Y sabemos que se estará 8 horas por debajo del máximo que se le puede contratar al cliente 2. El cliente 2 nos podía contratar hasta 24 horas, y nosotros solamente le estamos vendiendo 16, o sea que estamos 8 horas por debajo de ese 24 máximo que nos podría contratar ese cliente. Con esto obtenemos la máxima utilidad que podríamos, bajo estas condiciones, tener, que es 1.760 pesos. ¿Sí? Y, bueno, preguntas comunes que pueden quedar respecto a cómo seguir. Bueno, si dos variables empatan a la hora de entrar, ¿cuál usamos? Cualquiera de las dos, ¿sí? Si al determinar una variable ¿qué pasa si empatan dos filas que tienen el menor tita? Bueno, elegimos cualquiera de las dos, ¿sí? La siguiente va a ser una solución factible básica degenerada, cuando se produce este empate. ¿Qué hacer si no puedo calcular el tita porque no hay en la fila esa de la variable que entra, no hay un lambda sub ij que sea mayor que 0? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si no puedo hacer este cálculo, entonces es un problema no acotado. Quiere decir que puedo aumentar z, en este caso, indefinidamente. Hay un problema en el modelo en sí, de que hay una restricción que esté limitando cuánto puede crecer z. Y al encontrar una solución óptima, ¿qué pasa si una variable básica tiene valor 0? Bueno, una solución factible básica degenerada, porque imagínense ustedes, si en la columna donde tienen las variables básicas hay una que vale 0, ¿qué quiere decir? Que las no básicas valen 0. Además hay una que era básica y también vale 0, entonces tienen más de n menos m variables nulas. Entonces se cumple la condición para que sea solución factible básica degenerada. ¿Y qué pasa si una variable no básica, o sea, una de las que no está en la base, resulta que en la última fila, en la CJ menos ZJ, tiene valor 0? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa en esa situación? O sea, si tiene valor 0, quiere decir que si la meto a la base, cada unidad que ingrese no me va a aumentar el valor de Z. O sea, puede entrar, pero no me afecta el valor de Z. ¿Sí? Si yo estoy en el óptimo, y resulta que podría meter otra variable, y seguiría teniendo el mismo Z, entonces ¿qué situación tengo? Tengo la de múltiples soluciones, porque estoy en uno de los extremos, ¿sí? Y si meto la otra variable, me voy al otro extremo, y en todos tengo el mismo valor de Z. Entonces, todos los puntos intermedios entre esos dos extremos también son solución óptima. Y bueno, esto es un repaso de las conclusiones respecto a todo lo que hemos estado hablando. Con esto terminamos, chicos. No sé si hay alguna duda, consulta. Se quedaron mudos, me quedé sin internet. No, profe, Todo ya, perfecto, profe. Bueno, todo bien, chicos, todo miren, nos recontrapasamos, nos pasamos 20 minutos del final de la hora, les pido disculpas. Sepan entender que no es lo mismo, digamos, explicarlo así a la distancia que estar ahí en clase, y este tema es largo. Mucho mejor así, profe, que en clase. Yo lo cursé como 3 veces y la verdad que así es mucho mejor. Para mí también es mucho mejor así. Bueno, sí, más que nada, digamos, yo particularmente, habrán observado que a cada pregunta que hicieron, me paré y las contesté, pues me parece importante, y sé